children, I would bake you a mud pie, warm and brown beneath the sun. Never learned to climb a tree, but I would try, just to show you what I'd done. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. I had you. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. Listos para despegar en verano, pero Estupiñán, Javier San Pedro, ¿cómo estáis, compañeros? Muy bien, buenos días. Estupiñán es químico, es bioquímico, conduce en la 2, el cazador de cerebros, y está a punto de mudarse a Buenos Aires. Y Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular, colaborador del País, y intuyo que a punto de mudarse a algún lugar con buenos embutidos. No, de momento julio es un buen mes para estar en Madrid, al fin y al cabo. Y agosto a veces también. Esto decía mi padre antiguamente, pero yo creo que ahora da igual, ¿no? Que eso es cuando no había aires acondicionados. Luego en otras partes hace más calor todavía, o sea que nunca sabe uno lo que hacer. Oye, tú querías hablar, por cierto, Javier, sobre un estudio que se ha publicado hace poco en la revista Nature, que es un equipo de biólogos que han contado la manera de manipular genéticamente a los mosquitos para obligarlos a autodestruirse. Sí. Eso podría acabar no solamente con la incomodidad de los mosquitos en verano, sino con enfermedades como la malaria, por ejemplo. Sí, esa es la idea inicial, aunque tiene más aplicaciones después, pero los ensayos más interesantes son con malaria. La novedad, ya hemos hablado de los mosquitos estos alguna otra vez. Son experimentos muy largos, hay que hacer muchos controles antes de soltar al campo un mosquito que puede transformar la composición genética de toda la población de mosquitos donde lo sueltas. La noticia, el gancho que tenemos es que el 1 de julio se inició el primer experimento de campo con mosquitos modificados genéticamente en Burkina Faso. Pero estos no tienen este sistema de bomba que se ha llamado reacción en cadena genética. Son solo unos controles preliminares para ver qué pasa con esos mosquitos y ver si todo va bien, en 3 años la técnica estará lista para empezar a soltar mosquitos en estudios de campo. La técnica se llama gene drive o impulso genético, porque en lugar este gen que es destructivo porque vuelve a las hembras una cosa que no es exactamente una hembra, y por lo tanto deja de picar a los humanos y además deja de poner huevos. Con lo que la extensión de este gen, la propagación de este gen en este régimen de reacción en cadena o gene drive es capaz de eliminar la población de mosquitos de Burkina Faso o de donde se escape eso. Sí. Hablamos de años, décadas, meses. De 3 años, estamos hablando de 3 años. Quedan unos controles por hacer, este que acaba de empezar es uno de ellos, y en 3 años estas cosas podrían estar listas. Se vuelven a suscitar discusiones sobre seguridad y sobre ética, ¿no? Claro, estás acabando con una especie al final. Acabas con una especie, se te puede saltar a otra, porque hay 50 especies de mosquitos que transmiten la malaria y otros 1000 que no la transmiten. Las barreras entre especies aquí son lábiles y no se sabe muy bien qué puede pasar. Claro, y no solo que elimines una especie, sino qué impacto tiene en el ecosistema que de repente desaparezca una especie, porque cuando apareció esta técnica que ha explicado Javier de los gene drives, se vio que era tan poderosa para realmente eliminar una especie entera que se empezaron a plantear muchas aplicaciones. La primera fue la de los mosquitos para evitar malaria, enfermedades, pero luego especies invasoras y otro tipo de animales, y llegaron muchas propuestas de científicos que no contemplaban, digamos, el riesgo que puede conllevar esa acción. O sea, planteaban, mira, esto funcionaría muy bien porque así podemos eliminar las percas de tal río. Ya, pero ¿qué consecuencias tiene para un ecosistema tocar un punto que a lo mejor es clave? Porque en un sistema complejo no sabemos cómo va a reaccionar. Sí, hay que seguir precauciones. Y una de ellas, que está generalizándose, es tener un antídoto, ¿no? Siempre que usas un veneno, procuras tener un antídoto preparado. Y hay otro gene drive que puede revertir la situación en caso de que algo vaya mal. En fin, todo esto... Medicina ficción casi lo que estáis hablando. Sí, pero a 3 años viste. Es una medicina ficción muy corta. Oye, hablando de ficciones,
esta semana se ha anunciado también que Francia va a dejar de financiar con fondos públicos la homeopatía a partir del 2020. No es tontería porque en Francia, por lo que yo sé, hay una gran afición a este tipo de productos. 3 de cada 4 personas los toma de manera habitual o los ha tomado alguna vez. Sí. Así que es importante que bueno, pues que se certifique lo obvio, ¿no? Sí, que menos, ¿no? O sea, es verdad que Francia además tiene el principal laboratorio de productos homeopáticos es francés, pero a ver, aquí en España muchas veces hemos criticado que las farmacias tengan homeopatía y que quizás deberían haber más, pero es que llegue... Es que la financia. Claro, es que el sistema público llegue a financiar un tratamiento que no ha demostrado su eficacia, es un poco de cajón que sí que debería dejar de financiarlo, porque además... Y siempre referimos al principio básico de la homeopatía, que esas pastillas, por todas las diluciones que tienen, no hay nada. No es como una hierba china que dices, oye, no ha demostrado todavía su eficiencia, pero si llevan miles de años, pues quizás, oye, pues igual sí que tenemos que ser abiertos a pensar que en podría... ese caso lo que hay que hacer es un ensayo clínico propiamente dicho y ver si funciona. Pero antes, pues dices, oye, pues mira, si lo han estado utilizando durante tanto tiempo, pues quizás tenga una utilidad que no hemos... Pero en la homeopatía, la ciencia... Es filosóficamente imposible, eso es agua. Claro, entonces, bueno, está muy bien, o sea, ya es que no debería haber ni llegado a ese punto de que la... Pero claro, esta multinacional a la que se refería Pera, pues ha ejercido grandes presiones sobre los gobiernos franceses tradicionalmente y sobre la administración europea también. La nueva ministra de Sanidad de Macron no está por aguantar esas presiones y se ha dado cuenta de que el Estado se gasta 130 millones de euros al año en financiar estos fraudes. Fraudes, oye, has buscado la palabra que había que encontrar y la has encontrado. Es la palabra, sí. Oye, tenemos a un invitado de excepción, además es fantástico poder cerrar el año con él y justo en el momento en el que estamos, porque coincidió con una fecha emblemática, así que vamos con él, venga. Porque dentro de unos pocos días, muy pocos, el 20 de julio, se cumplen 50 años exactos de uno de esos momentos que, bueno, pues quien estaba vivo o no era demasiado pequeño para recordarlo, sabrá qué estaba haciendo en ese momento, o recordará lo que sus padres le decían que estaban haciendo en ese momento, el momento en el que pasó esto. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Son 50 años de un hito que significó mucho en varios niveles. En plena Guerra Fría, Estados Unidos ganaba la carrera espacial a Rusia, que se había adelantado al principio, y como ya hemos hablado más de una vez en este espacio, la llegada del hombre a la Luna sirvió para generar un gran avance en ingeniería, en informática, en investigaciones sobre materiales, sobre combustibles. Esa pregunta que ya nos hemos hecho más de una vez en este espacio, ¿verdad, Pera y Javier? Que es, ¿para qué servía ir a la Luna? Y mucha gente nos ha explicado para qué servía. Bueno, tuvo muchas funciones, una geopolítica, como has descrito, pero es verdad que detrás de todo este esfuerzo intelectual y técnico en crear cosas que no existían, de ingeniería, pues hay un montón de beneficios que después repercuten en la sociedad. Y además no es solo una opinión, es que todos los estudios que se han hecho para demostrar el impacto en tecnología o incluso en desarrollo económico de esto, defienden que la inversión en ciencia es económicamente rentable para quien la haga. Yo añadiría que no podíamos no ir a la Luna, ¿no? Eso nuestra pudiendo hacerlo, ¿no? Pudiendo hacerlo, es imposible no hacerlo, ¿no? Bueno, la misión Apolo 11 movilizó a 400.000 personas que hicieron posible ese momento, esa llegada del hombre a la Luna, y entre ellas un grupo de españoles se encargaba día tras día de enviar a Houston todas las señales de sonido, de imagen e incluso las constantes vitales de los astronautas del Apolo 11. Lo hacían desde Fresnedillas de la Oliva, un pueblo muy pequeñito, poco más de 700 habitantes, al noroeste de Madrid, donde la NASA había instalado una de las sedes principales de seguimiento de esa misión. Y hoy nos acompaña alguien que fue testigo de aquella hazaña de Armstrong, Aldrin y Collins. Es José Manuel Grandela. Trabajaba como ingeniero controlador de la NASA. ¿Cómo estás, José Manuel? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien. ¿Has vuelto mucho por Fresnedillas? Mucho. Y ahora en estas conmemoraciones y todos estos eventos nos estamos reencontrando después de muchos años de no habernos visto, compañeros que estuvimos en aquellos momentos tan históricos. Claro. ¿Qué tiene Fresnedilla de la Oliva o qué tenía que no tuviera cualquier otra parte del mundo para seguir esa misión? Bueno, había sí dos partes del mundo que sí la tenían.
Había 3, así se lo decidió la NASA. Para los proyectos Apolo se requería una comunicación constante, segundo a segundo. No podía haber blackouts, no podía haber apagones, ni cortes, ni nada. Tenía que ser totalmente segura. Pero claro, no puede haber un único centro en la Tierra, puesto que la Tierra gira y deja de ver. Igual que la Luna aparece por el este y se pone por el oeste, y el Sol y cualquier otro cuerpo estelar, pues las naves Apolo ocurriría igual. Y entonces decidieron, ya que la Tierra es una esfera de 360 grados, dividirlo en 3 gajos o usos con una separación de unos 120 grados de longitud. Ya tenían preparado un complejo grande, digo complejo, una estación muy compleja, se llamaba Goldstone, en California, en el desierto de Mojave. Habían hablado con el gobierno australiano y crearon otra idéntica muy cerca de Canberra, se llamaba Honeysuckle Creek, y quedaba un hueco enorme, maravilloso, que estaba pidiendo a gritos que fuera para España. Y se cayó en Fresnedillas. Y cayó en Fresnedillas de la Oliva, y muy cerquita de la estación que ya existía también de la NASA, de Robledo de Chabela. Pero claro, estamos hablando de una época, perdona José Manuel, en la que, claro, se me viene a la cabeza Bienvenido Mr. Marshall. El desembarco de americanos por allí también tuvo que ser digno de ser documentado en el pueblo, ¿eh? Sí, lástima que no se hiciera debidamente, porque aquello fue un impacto social total. De pasar de ser un pueblo tranquilito, con las características gallinas y vacas, no eran cabras, y vacas que circulando por las carreteras que eran suyas, de pronto venían una riada, porque venían así de norteamericanos que habían dejado sus coches automáticos en Estados Unidos y se habían encontrado aquí unos coches con cambio manual. Eso era maravilloso, era casi tener un orgasmo. Ni idea de cómo conducir aquello, hacían apuestas a ver quién mantenía el coche en el aire sin que ninguna de las 4 ruedas apoyaran sobre la carretera, con lo cual se bajaban unos y se ponían a derecha e izquierda de la carretera y cogían los badenes más pronunciados que había para evitar baches, y además decían que aquello era más seguro porque como las carreteras estaban llenas de baches, pues cuanto más tiempo estuvieras en el aire, menos riesgo corría de meter una rueda en un bache. Pero no quedó ni una vaca, ¿no? Alguna mató a algún compañero, mira. No me digas. Sí, murieron 7 compañeros en el ir y venir desde Madrid al trabajo. Wow. Esto me has dejado de piedra en medio de la conversación, has soltado un... Sí, es historia, no fueron todos en... ¿Pero qué pasa, que hubo accidentes contra vacas o qué? Sí, claro, naturalmente, yo mismo tuve una, en mi libro lo cuento. ¿Pero tantas vacas había? Uy, muchas, y muy pocos pastores. Las dejaban solas a su aire y, como me pasó a mí, que de pronto una se subió encima del capó de mi coche, en 124, y se puso allí a bailar. Te aseguro que cuando preparábamos esta entrevista nunca pensaría que acabaríamos hablando de vacas. A usted, que era la persona que en algunos momentos recibía después la comunicación directamente del Apolo 11. O sea, qué contraste, ¿no? Total. Salir de la estación y encontrarse con esa realidad medieval, porque en muchos aspectos lo era de la España, pues era... ¿Qué fue de aquellas instalaciones? No sé, el cuartel general que montaría allí la NASA. Bueno, pues aquello, una vez que decidieron, como ya ganaron esa carrera del espacio los norteamericanos, pues los soviéticos decidieron dedicarse a otros negocios y hacer laboratorios espaciales y todo aquello. Entonces ya la carrera no tenía éxito. Entonces hubo presión en el Congreso y dijeron de cortar el proyecto Apolo, y lo cortaron hasta donde pudieron. Cuando yo entré allí fue apasionante, cuando me dieron un libro gigante que se llamaba Apollo Indoctrination, en el cual me contaba todo lo que se estaba haciendo y lo que se iba a hacer. No había separación. Y iba a haber 21 Apolos, luego hubo 17, y la construcción inmediata en la Luna de un asentamiento permanentemente tripulado. ¿Esto estaba planificado? Sí, totalmente. O sea, yo cuando vi aquello, yo creí que estaba leyendo La Mil y una noche. Era una auténtica gozada saber que eso además era real y que se estaban dando los pasos para ello.
Oye, vamos a hablar del momento clave, porque, claro, vosotros seguíais desde allí la misión y el mundo estaba absolutamente pendiente de esos segundos en los que, bueno, pues el Apolo tenía que posarse sobre la superficie de la Luna. Vosotros estabais siguiendo todas las constantes de la nave, creo que oíais hasta los latidos de los astronautas, porque esa era un poco vuestra misión, y en un momento determinado Armstrong está a punto de hacer aterrizar esa nave, pero cambia de lugar. Sí, ya lo creo. Bueno, cuando decís instantes o decís segundos, aquellos instantes, no. Fueron horas de estrés, horas de angustia, de agotamiento, era una misión muy difícil, y aquellas últimas horas que además le cupo la responsabilidad total y absoluta precisamente a Fresnedillas del control. No solo era seguimiento, era control. O sea, si por alguna razón se quedaba incomunicada o se quedaba cortada la comunicación entre Houston y nosotros teníamos capacidad para mandarles instrucciones al ordenador de a bordo, para hablar con ellos por descontado y para pasarles todo tipo de información a la vez de recibir. O sea, teníamos esa posibilidad y siempre estábamos al acecho, esperando, no deseando que aquello ocurriera, ¿no? Pero sí esperando por si acaso, siempre estábamos a ello. Y por eso fueron horas. Y entonces, bajo esa responsabilidad total, desde que se separaron las dos naves, la Columbia, que pilotaba Mike Collins y que quedó orbitando la Luna, y el Eagle, el módulo lunar en el que bajaban Armstrong y Aldrin, cuando se separaron y tal, bueno, pues empezaron a pasar cosas. Una de ellas fue esa, que habían memorizado perfectamente por las fotografías que había tomado el Apolo predecesor en mayo anterior, el Apolo 10. Habían hecho unas fotos maravillosas del lugar en el Mar de la Tranquilidad donde tenían que aterrizar, y cuando estuvieron cerca estaban en tierra incógnita, no sabían qué hacer, y sin embargo el ordenador les estaba llevando a un cráter gigantesco. Entonces Armstrong no lo dudó, desconectó el piloto automático y cogió un joystick, ahora tan famosos y tan útiles, ¿no? Cogió un joystick y empezó a planear, a buscar, mientras su compañero Aldrin le iba cantando a qué velocidad iban, a qué distancia del suelo y en qué dirección, claro, para él saber. Y es verdad que se le estaba terminando el combustible. Yo he escuchado eso, que tomó el control de la nave, pero buscando un sitio donde aterrizar, y que desde Houston o desde donde sea le estaban diciendo, oye, que te quedan 30 segundos de combustible, te quedan 20 segundos de combustible. Es que y si no, tienes que abortar la misión y irte para arriba otra vez, porque es que si no te quedas aquí. La orden de la NASA, entre otras muchas órdenes, es que ante la menor dificultad, la menor posibilidad de que ellos corrieran peligro, la misión debía ser abortada. O sea, no lo dudaran, por muy cerca que estuvieron. Como ayuda, el Capcom, o sea, el comunicador de la cápsula, que era el astronauta Charles Duke, que estaba allí en Houston, a través nuestro, le recordó primero 60 seconds, y aquello significaba que tenían solo 60 segundos de combustible para lo que fuera a emplear para aterrizar y para volver, y luego para volver al encuentro de Mike Collins y de ahí a la Tierra. Siguió pasando el tiempo y nosotros estábamos viendo, además, yo tenía muy cerquita de mí, no era mi responsabilidad, los registros sobre papel de los electroencefalogramas y electrocardiogramas. Y veíamos que los corazones estaban despendolándose. Claro que siempre he dicho que si me los hubiesen puesto a mí, les hubiese ganado por cuerpos, vamos, sí, sin dudarlo. Hubo un momento en Hollywood en el que todo el mundo se puso de pie a aplaudir cuando de repente Armstrong puso el pie sobre la superficie. Uy, mucho antes, cuando simplemente dijo Houston, Tranquility Base here, the Eagle has landed. En ese momento, después de lo que acabábamos de pasar, de que si se la pegaban, no se la pegaban, de que si tal, vimos las luces, que sí, que avisó antes Aldrin, dijo lights on, engine stop, o sea, paró, las luces han aparecido por unos sensores que llevaban. He apagado el motor. Y entonces inmediatamente Armstrong dijo aquello de Houston, Tranquility Base here, que era la primera vez que nadie mencionaba la palabra Tranquility Base. Era el mar de la tranquilidad, pero no base de la tranquilidad. The Eagle, o sea, el módulo lunar, ha aterrizado. Y en ese momento tiramos libros, tiramos manuales, tiramos todo lo que teníamos, pero no con mucha fuerza, porque es que nos habíamos quedado agotados. Incluso el propio Charles Duke de Houston dijo, there is a bunch of guys about to turn blue. Hay un montón de chicos que están a punto de ponerse azules. They're breathing again. Están respirando de nuevo. Gracias. Pues en la misma onda estábamos nosotros. ¿Qué retraso hay? ¿Qué retraso hay en una comunicación con la Luna? 1,3 segundos. Y es verdad que cuando aterrizan
en lugar de bajar inmediatamente, les piden que se relajen y que se queden a dormir dentro de la nave un tiempo? Sí, sí. O sea, aterrizas en la Luna y échate una siesta. Y querían, eso es, pero es que ellos lo que querían era salir a correr como un lebrel cuando le sueltan, ¿no? Eso no puede ser. Es natural. Después del estrés que habían tenido, había que hacer una cosa que era mandada, y era que inmediatamente de aterrizar, colocar todos los equipos en posición de salir pitando. Y además ponía just in case. Por si acaso. Pero no decía just in case, porque era muy curioso. Y luego, lógicamente, para poder acceder fuera se tenían que poner los trajes, hacer la descompresión de la nave para que estuviera con el vacío y tal, y entonces luego ya salir. Bueno, al final les dijeron, mira, como eso os va a llevar tiempo, pues vale, si después de eso queréis seguir bajando, pues vale. Y ahí estuvimos. Y ahí fue el tiempo en el que nosotros, porque aquello ocurrió a las 9:18 de la noche, hora local de Madrid, de España. Pero como hubo ese alargamiento, esa discusión, etcétera, pues la Luna se ocultó. Se ocultó por el oeste, como hace todos los días, pero previamente ya la estación de Goldstone en California ya había cogido la señal, estaba previsto que hubiera un solape de unos 45 minutos. Entonces, que tú, José Manuel, tiempo después conociste a Armstrong en Madrid. Sí. Y le dijiste, me debes una. No, yo personalmente no, pero sí hablamos de muchas interioridades, y eso que él era muy poco locuaz, no era como Aldrin, que también le conocí y era una ametralladora contando cosas y anécdotas, y además muchas jocosas. Eso no era la actitud de Armstrong. Por alguna razón fue elegido Armstrong y no Aldrin. Porque no hacía bromas, ¿no? No hacía bromas, no. Pero tuvisteis una buena conversación sobre aquello, supongo. Sí, claro. Después de haberlo vivido, ellos se maravillan, bueno, aunque fueron conscientes en todo momento, porque tanto cuando volvían ya de camino a la Tierra, ya después de haber pasado todo eso, los tres, Mike Collins, en una transmisión televisada, quiso aprovechar para todos esos miles que antes habéis mencionado, todos esos miles de personas que estaban en el anonimato y que habían hecho posible el que ellos, dice, somos como un gran submarino, nosotros tres somos el pequeño periscopio, pero debajo de nosotros hay un gran submarino en el que miles de personas han puesto lo mejor de ellos profesionalmente para que a todos ellos, thank you very much, acabó la frase. Pero luego Houston, cuando llegó aquí a Madrid de visita con sus compañeros en octubre de ese mismo año, pues en una rueda de prensa que dio, dijo que sin el apoyo de la Estación de Seguimiento Espacial de Madrid, porque el nombre oficial para la NASA era Madrid, no era Fresnedillas. Es que Fresnedillas de la Oliva en inglés sí, es muy difícil de pronunciar. Pues sin el apoyo de Fresnedillas, ellos jamás habrían logrado llegar a la Luna, y eso nos infló bastante. Qué buena historia, José Manuel, que supongo que habrás contado 40 veces, pero cada vez recordarás una distinta, porque como dices tú, tenías que tener la adrenalina tan disparada que seguramente hay cosas que has ido recordando con el paso de los años, y cosas que echarás de menos de esa época, supongo, ¿no? Hombre, el estrés que tuvimos en todas las misiones, porque históricamente era la número uno, pero no ha habido una misión en la que todo haya sido coser y cantar, ni mucho menos. Yeah. Oye, te agradezco mucho la conversación. Sé que me imagino que estos días serás muy reclamado por muchos medios y por gente con la que todavía coincidirás en ese pueblo. Cuando llegues, me imagino que hay gente que todavía se acuerda de aquello, que te saluda por la calle. Debe ser casi como un héroe local en Fresnedillas de la Oliva, ¿no? Hombre, no quiero tacharme de tal, ¿no? Pero sí, ¿no? No, me aprecian mucho, me quieren y bueno, pues me llaman siempre que me necesitan y saben que me tienen, pues si aparece algún medio de prensa para contar la parte interior, porque había muchas personas de Fresnedillas, del pueblo de Fresnedillas, de Robledo de Chabela, etcétera, que se les había contratado, pero claro, al no tener una preparación técnica, pues hacían labores de cocina, de camareros, de lo que fuera, ¿no? Sí, porque el inglés debería ser, supongo que sería estrictamente necesario. Estrictamente, además, no, yo diría no inglés, yo diría americano. Americano y muy rápido. No podías, ante cualquier pregunta, ante cualquier duda, que estabas escuchando las conversaciones, no podías preguntar eso, que say that again, o decirlo de la escuela, my Taylor is rich. A ver dónde cuelas tú eso. Junior de la época. Eso es, en una conversación con los astronautas. No. José Manuel Grandela, que
trabajó como ingeniero controlador de la NASA en el Houston español, que fue Fresnedillas de la Oliva. Lo dicho, que te agradezco el diálogo y suerte con lo que tengas en tus manos. Un abrazo fuerte. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Hasta luego. Y Pere Estupiñán y Javier San Pedro, aquí nos despedimos, ¿Sí? Por lo menos durante el verano. Y Pere, igual la próxima vez que te escuchemos, estás al otro lado del océano, ¿no? ¿Sí? Casi seguro. Pues seguro que encontrarás historias que contar y que disfrutaremos de ellas. Tened un buen verano. Hasta luego. Igualmente a todos los oyentes. Hasta también. la vuelta. Adiós. Just a little more time with you. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.